de Prensa con Gustavo Alegret. ¿Por qué aplicar más sanciones a Irán y Venezuela podría hacer que Estados Unidos desestabilice los mercados petroleros? En Argentina, Mauricio Macri anuncia plan de control de precios. ¿Logrará sacar a flote la economía? Y le contamos quiénes son los latinos más influyentes según la revista Time. Comienza Club de Prensa desde Washington. Bienvenidos, los saluda Alexandra Colón Mil. Esto es Club de Prensa a 2 cuadras de la Casa Blanca. Y hoy nos acompaña el analista político de Cato Institute, Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días. Buen día. Y también con nosotros María Fernanda Pérez Argüello, directora asociada de América Latina de Atlantic Council. Bienvenida, María. Buenas. Hoy vamos a hablar del tema del día. Comenzamos rápido en la mañana con el reporte de Mueller, porque a pocas horas podremos conocer al menos una parte de los resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Esta mañana el jefe del Departamento de Justicia, el fiscal general William Barr, hablará en una conferencia de prensa sobre el reporte y luego se publicará una versión editada de este reporte. Esto es una movida que ya algunos críticos y muchos demócratas están criticando. Es un gran día, no sabemos todavía lo que vamos a encontrar en este reporte, pero ya se genera mucha controversia, peleas de parte del Congreso. Ayúdanos a entender un poco por qué tanta bulla alrededor de Bueno, es muy predecible lo que va a ocurrir el día de hoy. Se va a entregar este reporte que va a venir con ediciones y hay razones sensatas por las cuales debe editarse alguna de esta información. Hay, por razones judiciales, no se puede compartir alguna información que involucre a testigos que eventualmente no fueron cuestionados o no fueron imputados en esta investigación. Para hacer eso se requeriría entonces de una autorización judicial que no existe todavía. También está el tema de inteligencia. Casi que en este reporte es muy probable que exista descripción de fuentes y de activos de inteligencia de Estados Unidos en Rusia que podrían comprometer a esos activos y a esas fuentes, y por lo tanto es material altamente sensible que no se puede compartir así nomás. Ahora bien, recordemos de que esto se le está entregando a los dos comités de inteligencia de la Cámara Baja y del Senado, que ya de por sí entonces están compuestos por miembros que deben de hacer un juramento de que no pueden compartir información sensible porque ellos reciben información altamente confidencial. Entonces existe por un lado el argumento de que por qué no se puede compartir esta información con estos miembros, si ya de por sí hay gente que tiene esa autorización de recibir información sensible. Lo cierto es que ya sabemos qué va a ocurrir entonces el día de hoy. Se va a entregar este informe. Los demócratas ni siquiera se ha entregado el informe, ya han dicho de que no lo aceptan por esas ediciones que vienen en el informe. Va a haber una lucha legal. Recordemos de que estas cámaras tienen el poder de supina, no sé cómo se traduce al español eso, pero es que tiene un poder legal para demandar información. Probablemente lo hagan y entonces esto se va a ir a las cortes. Así que quienes añorábamos, quienes suspirábamos por un fin de este circo, todavía nos queda mucho tiempo para llegar a ese momento. Sí, completamente de acuerdo con Juan Carlos. Este circo no se va a acabar en los próximos días. No vamos a ver más información, mucho más de la que ya sabemos. Ya sabemos que no hubo injerencia por parte de Rusia en las elecciones. Ya sabemos que no hubo obstrucción de la justicia. Sabemos que el cónsul llegó a esa decisión. Y no vamos a ver nada nuevo. Ya la conferencia de prensa sucedió esta mañana a las 9:30 y Robert Mueller llegó a la conclusión de que no hay suficiente evidencia para decir que hubo obstrucción de la justicia. Yo, en lo personal, estoy ansiosa de que se termine este circo porque tengo las notificaciones de Trump en el teléfono, de Twitter. Y esta mañana ha estado disparando hasta un meme de Game of Thrones donde dice end of the game, que no hubo colusión, no hubo obstrucción. Entonces... Sí, no hubo colusión, no hubo obstrucción, se pone pintado como si fuera el Jon Snow de la política norteamericana en referencia a Juego de Tronos, esa muy famosa serie de televisión.
Y esto, pues no es sorpresa. Desde que William Barr hace su carta, ya el presidente ha dicho que se declara como exonerado, a pesar de que en la cita del reporte Mueller, en la carta de Barr, dice, esto no quiere decir, el reporte no concluye que el presidente haya cometido un crimen, pero eso no quiere decir que está exonerado. Bueno, pero recordemos cómo funciona la justicia, por lo menos en Occidente. Usted es culpable hasta que se pruebe que usted es culpable. No es que si existe indicios de culpabilidad ya usted es culpable, o de que si hay una duda usted ya es culpable. Aunque muchas veces, por el ambiente que nos movemos, mediático y demás, el peso de la prueba se invierte. Lo cierto es que debió haber bastado con esa carta de Barr al Congreso. O sea, no creo que debió haber bastado. El mismo presidente Trump ha dicho que él está a favor de que se entregue todo el reporte. Pero lo interesante es que, si bien el procurador general es una figura que debe ser independiente, el accionar de Barr desde que entregó esa carta ha dado pie para creer de que no es tan independiente de Trump. A pesar de que es un nominado de su gabinete, se supone que tiene que guardar independencia. Varias gente del equipo de Mueller salió a decir que lo de la carta, la manera en que venía a redactar la carta, no necesariamente reflejaba lo que decía el reporte, ya era una primera señal de alerta. Luego la declaración la semana pasada de Barr, donde dijo en un testimonio en el Congreso de que la campaña de Trump había sido espiada, algo que es un cargo bastante fuerte, un término bastante cargado, que atiza todas estas teorías conspiratorias, ¿verdad?, de la campaña de Trump, de que estaban siendo espiados por la administración Obama y demás. Pues bueno, todo esto ha dado paso para creer que Barr no está actuando de buena fe. Por lo menos eso es lo que los demócratas dicen. Pero, como dice María Fernanda, mi prima, por cierto. Estamos en familia. Estamos en familia. Como dice María Fernanda, esto es una trama, es una saga que tiene obsesionado a Washington, pero uno maneja ni siquiera 50 millas fuera de esta ciudad y la gente está preocupada por otras cosas. Claro. Está preocupada por salud, está preocupada por la inmigración, está preocupada por los temas de bread and butter, como dicen aquí, el pan y la mantequilla, temas de pan y mantequilla, que son los que van a definir la próxima elección. Y ojalá que entonces, entre más rápido pase esto, más podamos hablar de esos temas. María Fernanda, un tema aquí es que dice no vamos a ver mucho más, pero los demócratas sin duda no opinan eso. Han criticado que Barr vaya a dar una conferencia de prensa incluso antes de que se publique el reporte y de que los periodistas hayan podido leerlo para hacerle preguntas, ¿no? Uno de los temas, el tema de la obstrucción. Sí, la conclusión es que no la hubo, pero ¿por qué lleva a Mueller a tomar esa decisión? Es uno de los temas que piensan que se puede esclarecer dependiendo de cuán editado esté este reporte o de lo que pasó o no pasó en público. ¿Qué otros temas de importancia nos puede ayudar a esclarecer este reporte? Porque es un reporte de 400 páginas que al fin y al cabo se resumió en 4 páginas. Sí, es cierto que Mueller llegó a la conclusión de que no hay suficiente evidencia para decir que hubo obstrucción de la justicia y como bien decís, eso no quiere decir que el presidente está exonerado de otros delitos o que no haya algo que en el reporte que suene la alarma de cosas que son un poco menos que legales. Obviamente sí, ya los demócratas, como decía Juan Carlos, desde antes de que se publicara el reporte ya estaban preparando sus supinas. Eso lo vamos a ver en los próximos días y concuerdo también con Juan Carlos de que solo en Washington le estamos prestando tanta atención a este reporte. Yo creo que deberíamos tal vez estar hablando del reporte que va a salir ya sea hoy o mañana sobre el Tratado Comercial con México, el ITC Report. Ese es un reporte que tiene más sustancia, que es más importante. Esto es una distracción y aunque el presidente Trump esté obsesionado con que está exonerado, en cierta medida le sirve a él porque está distrayendo de las verdaderas noticias, como decía Juan Carlos, salud, inmigración, etcétera. Con eso pasamos a otro tema. No era que estábamos obligando a cambiar de tema, ¿verdad? Sí, pero me parece que hay temas más importantes que van a la mesa de discusión. Así que nos vamos a Miami, donde ayer el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció una serie de medidas que buscan presionar la salida de los gobernantes de lo que él llama la troika de la tiranía. Venezuela,
Nicaragua y Cuba. Esto lo hizo en Miami en un discurso que coincidía con los 58 años del intento fallido de la invasión de la Bahía de Cochinos en 1961. Un acto muy simbólico. Allí se anunciaron una serie de medidas, así que vamos por parte. Hablamos de Cuba. ¿Cuáles son las medidas nuevas que se anuncian con respecto a la isla? Hay una restricción en los viajes que pueden hacer estadounidenses. Recordemos de que esto lo liberó Obama hasta cierto grado, pero en la práctica era casi que un permiso casi que absoluto a los estadounidenses para poder ir a Cuba. La prohibición de viajes sigue existiendo en el papel como una ley. Sin embargo, la administración Obama redefinió lo que es los permisos que ya existían para casos muy específicos, temas religiosos, culturales y demás, y dijo que básicamente todo el turismo es una cuestión cultural y por lo tanto es casi que permitido en su totalidad. Bueno, la administración Trump empieza a cerrar esos portillos, empieza a limitar la cantidad de viaje de los estadounidenses a Cuba nuevamente y está reduciendo la cantidad de plata que pueden enviar los estadounidenses, cubanos estadounidenses a la isla. Antes era $300, Obama le quitó el techo a eso, el tope, y ahora Trump lo está limitando a $1,000 por año. Por cuatrimestre. Por cuatrimestre. Y a final de cuentas eso no va a tener impacto porque el promedio de las remesas que se mandan a Cuba oscila entre los $200 y $220. Pero sí, las sanciones a Cuba en los que son lo que llamamos hardliners, como de línea dura. De línea dura, que hay muchos en Miami, reciben la noticia con brazos abiertos. Nunca antes un presidente había... Juan Carlos, no lo mencionaste, existe la posibilidad ahora para que los estadounidenses puedan demandar a compañías que están profitando, haciendo negocios. Que están haciendo negocios en la isla con propiedades que le fueron expropiadas. Sí, esto a través de un apartado de la ley Helms-Burton que activan. Helms-Burton que se aprobó en 96, si bien recuerdo. Había el tercer apartado establecía de que cualquier empresa, cualquiera, no solo estadounidense, o sea, bueno, hay una prohibición de las empresas estadounidenses hacer eso, pero cualquier empresa extranjera que haga negocios con propiedades que fueron confiscadas durante la Revolución Cubana se exponía a sanciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, esa parte fue tan dura, tan controversial, que desde la administración Clinton los presidentes han venido emitiendo waivers, o como se dice, exenciones. Lo hizo Clinton, lo hizo Bush, lo hizo Obama, puesto que esto expone a Estados Unidos a broncas comerciales muy fuertes, o sea, porque hay mucha empresa europea que está haciendo negocios en Cuba, empresas canadienses que están haciendo negocios en Cuba, y que entonces, ahora, si se levanta eso, van a quedar expuestas a juicios en Estados Unidos, y esto pues, entonces podría incluso recrudecer las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y Bruselas sus ya amenaza aliados. con represalia. Claro. Sí. Otro de los puntos que podemos resaltar de este discurso es que Bolton hizo múltiples críticas a la administración de Obama en el acercamiento que tuvo entre Washington y La Habana, que fue pues pilar de la administración del pasado presidente. ¿Queda tronchado del todo este acercamiento con estas movidas de la nueva administración? Sí, yo creo que sí. No vamos a poder, no va a haber un revés en el corto, mediano plazo. Se viene el inicio de la campaña electoral. Esto, como decíamos anteriormente, en Florida es recibido a brazos abiertos. Esto va a beneficiar la campaña del presidente Trump, porque hasta el momento no ha habido un presidente que sea tan duro en su política con Cuba. Entonces, sí, el asesor Bolton ayer mencionó la administración Obama muchas veces en su discurso y hablaba de que la administración Obama aceptaba el socialismo y que ya con esta administración hay un corte, hay un antes y un después y que no vamos a volver a ese. Y no solo con Cuba, también con Venezuela. Sí, pero y Nicaragua. Yo quería referirme a eso, o sea, estuve leyendo las declaraciones de Bolton y no recuerdo yo que un funcionario de una administración estadounidense tuviera palabras tan duras con sus predecesores, o sea, una administración anterior. Básicamente acusó
a la administración Obama de ser cómplice del accionar cubano en Venezuela. Dice, si no hubiera sido por la administración Obama y todo lo que hizo para restablecer relaciones y descongelar la relación bilateral, Cuba no estaría haciendo lo que está haciendo en Venezuela, lo cual es ridículo porque Cuba estaba ya metido en Venezuela desde antes que Obama fuera presidente. Así que me pareció un poco fuera de tono, fuera de protocolo, y poco diplomático de parte de uno de los principales diplomáticos de Estados Unidos. Luego está el hecho de que diera este discurso en Miami el día del aniversario de la invasión de la Bahía de Cochinos. O sea, claramente esto no era un discurso de política exterior, era un discurso de política interna, dirigido a la comunidad cubana. Y la frase más espeluznante de todas fue cuando dijo que la doctrina Monroe sigue viva. Sigue viva, sí. Que es algo que las últimas administraciones en Estados Unidos, yo creo que por 40 años o más, desde Kennedy o todavía más, han evitado invocar de una manera tan descarada una doctrina que genera choque en América Latina, porque básicamente dice, nosotros somos dueños del continente, ustedes son el patrio trasero de Estados Unidos y no vamos a permitir que nuestros intereses se vean comprometidos. Ahora bien, es una bravuconada vacía invocar la doctrina Monroe cuando hay tropas ya rusas en Venezuela y se está hablando incluso de tropas iraníes pronto a llegar a Venezuela. O sea, ¿qué va a hacer Estados Unidos? No puede hacer absolutamente nada para evitarlo. Así que como que es una de estas bravuconadas propias de la administración Trump que no tienen consecuencias. Sí. Vamos a Venezuela ahora. También anuncia sanciones contra el Banco Central. Hablemos de la importancia un poco de estas sanciones. El Banco Central es visto como una herramienta que le ha dado apoyo al régimen de Maduro, que el régimen Maduro ha podido sobrevivir hasta este punto gracias al Banco Central. Y esta medida es un paso más. Han sancionado ya la mayoría de los organismos que pueden sancionar. Están tratando de aislar al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, es un paso más en esa dirección. Está tratando de asfixiar a la economía, ¿verdad? Todavía queda un arma de última instancia, que es las sanciones secundarias, que es, como lo hicieron con Cuba, amenazar con sanciones a las empresas extranjeras que hagan negocios con Venezuela. Ahora bien, salió la noticia que Repsol, la empresa petrolera española, le estaba comprando crudo a Venezuela, y que por presión de Estados Unidos dejó de comprarle crudo. Bueno, fue presión diplomática. Y efectivamente ha surtido efecto. Hay muchos actores allá afuera que no están haciendo negocios con Venezuela, a pesar de que es perfectamente legal y que no enfrentarían consecuencias, pero no quieren incurrir en la ira de la administración Trump. Pero llegado el momento en que la administración Trump considere que la presión diplomática no está haciendo suficiente efecto, pueden decir, bueno, vamos a imponer sanciones a todas las empresas extranjeras que hagan negocios con Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden utilizar el sistema financiero de Estados Unidos, o que los bancos que hacen negocios con estas empresas no pueden utilizar el sistema financiero de Estados Unidos. Al ser el dólar la moneda de uso por excelencia, eso es casi que el beso de la muerte para muchas empresas. Entonces muchas empresas se abstendrían de hacer negocios con Venezuela. Mencionas las sanciones petroleras. Eso es otro gran tema para Venezuela y para Irán. Aquí los funcionarios estadounidenses presionan para que países como China e India reduzcan su compra de petróleo o la suspendan del todo de países como Irán y Venezuela. Pero esto, por supuesto, podría tener todo tipo de repercusiones en los mercados globales, generar tensiones diplomáticas, etcétera. Hablemos un poco de eso. Sí, es una línea muy fina la que la administración Trump está, por la que está caminando, porque por un lado se quiere, como decía Juan Carlos, asfixiar el régimen de Nicolás Maduro a Venezuela. Una manera de hacerlo es presionando para que los países dejen de comprar este petróleo, pero podríamos ver una escasez de petróleo a nivel mundial. Eso significaría que los precios subirían. Eso es algo que el presidente Trump no quiere que suceda. Hace unos meses mandó un tuit advirtiéndole a los países de la OPEC, la OPEP en español, que tuvieran cuidado porque ya él veía que iban escalando los precios y que la economía estaba en un estado muy frágil. Entonces es un balance que están tratando de mantener. Por un lado, aislar a estos países, pedirles que reduzcan sus transacciones, pero por el otro lado tiene
que tener en cuenta, tiene que tener en cuenta los posibles shocks que podría tener la economía global. Sí, habría que ver cuánto es el petróleo que se está sacando del mercado. En el caso de Irán se estarían sacando, o sea, si se quitan estas exenciones, se estarían sacando como 1.2 millones de barriles al día. Mientras que en Venezuela no es tanto la importancia del petróleo venezolano, porque de por sí la producción venezolana está colapsando de una manera vertiginosa. O sea, literalmente en enero andaba, o en diciembre andaba por 1.1 millones de barriles por día, ya anda por 600.000, 700.000 millones. Así que tampoco es que, por más que Estados Unidos impida o no, el petróleo venezolano vaya a ser. Estados Unidos estaba poniendo presión a Arabia Saudita para que Arabia Saudita, que es el productor por excelencia y que tiene la capacidad más expedita de aumentar su producción, entonces reemplazara ese crudo que estaría saliendo al mercado por Irán y por Venezuela. Al parecer eso ocurrió, o sea, Arabia Saudita, que tiene una buena relación con la administración Trump, aumentó su producción, porque a ellos también les interesa castigar a Irán por la rivalidad que existe en estos dos países, pero la administración Trump no ha retirado las exenciones, entonces ahora los sauditas están diciendo, nos vieron la cara. A esto también tiene parte de toda la negociación que tiene Estados Unidos con China. China es uno de esos compradores de crudo iraní que tiene exención. Y bueno, hay una discusión ya sobre el tema comercial, está el tema del petróleo, está el tema de Huawei, la compañía telefónica. Entonces son muchos frentes los que Estados Unidos tiene con China y que probablemente en el tema petrolero no va a querer tampoco incurrir en una bronca más con Beijing. Con ese comentario tenemos que hacer una breve pausa, pero los dejamos con las imágenes del Capitolio a la espera del informe Mueller. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colonamil en lugar de Gustavo Alegret. Hoy nos acompaña en Club de Prensa Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cato Institute, y María Fernanda Pérez Argüello, directora asociada de América Latina del Atlantic Council. Nos vamos a Argentina, donde el gobierno anunció el pasado miércoles un paquete de medidas con el que busca aliviar la crisis económica que vive el país, la profunda crisis económica marcada principalmente por una creciente inflación. ¿De qué se trata este paquete de medidas? Bueno, se está llegando a un acuerdo de caballeros, entre comillas, entre el gobierno y el sector privado para congelar el precio de varios, ¿cuántos? 60 o un poco más de productos 62, básicos. me parece. 60 y resto productos básicos. ¿Por cuántos? Con 6 meses creo que es. O sea, convenientemente de aquí a las elecciones. También se acordó de que no va a haber aumentos de tarifas en los servicios públicos. De aquí también, básicamente lo que se está acordando es un congelamiento de precios, control de precios. Y también se estableció de que el techo cambiario, las bandas cambiarias iban a quedar fijas para que entonces el peso que estaba oscilando entre estas bandas, pero estas bandas venían subiendo, ahora va a haber como que una mayor estabilidad del peso dentro de estas bandas. Pero lo cual significa también que si el peso llegase a subir por encima o a pegarse a la banda superior, el Banco Central argentino va a tener que verse forzado a intervenir más para defender el tipo de cambio, lo que significa quemar sus reservas, quemar dólares. El fondo está dando plata en parte para eso. Pero bueno, nuevamente, cuando se llega en sus situaciones donde un banco central tiene que defender un tipo de cambio, usualmente el banco central tiene las de perder. La apuesta del gobierno argentino es que ya la mayoría de los argentinos han hecho esa transición de sus ahorros de pesos a dólares, y que lo que queda de pesos disponibles para ser transformados a dólares ya es inferior, y por lo tanto no va a haber esa presión. Pero bueno, yo no quiero hacer apuestas de la sensatez de este plan económico. Lo cierto es que más que un plan de buena economía, es un plan, en teoría, de buena política. Todo esto tiene que ver con política, no tiene que ver con economía. Macri la está viendo horrible para controlar la inflación. Todo su programa económico está viniéndose a pedazos, y cada vez es más real la posibilidad de que Cristina Kirchner, si se presenta para una elección, pueda derrotarlo en esa contienda en octubre. Sí, en Argentina lo leí en algún lugar, hay una macrisis. Me encantó, porque es muy cierto. Y como dice Juan Carlos, este pacto de caballeros convenientemente se da a 6 meses, o sea, en octubre viene la elección, Macri la está viendo bastante fea. Hay encuestas que dicen que si Cristina fuera a presentar su candidatura,
tendría las de ganar. Entonces, Macri en este momento está haciendo lo que dijo que no haría, que es intervenir en la economía, tratar de estabilizar los precios de la inflación. La inflación en marzo llegó a 4.7. El año pasado la inflación interanual terminó en como un 48%. Se prevía que este año terminara alrededor del 27%. Vamos al paso en el que vamos, no va a terminar menos de 40%, que ya es catastrófico. Es interesante que menciones que esto es un tema de política y sin embargo Macri procede a hacer, como dice, lo que dijo que nunca haría. Un plan de congelación de precios y tarifas. Y controles cambiarios. Y controles cambiarios que es muy parecido a una política muy asociada al peronismo en Argentina. Al final todos somos peronistas. Pues sí, una medida desesperada por la pérdida de confianza. Que ese es el tema que está detrás de esto, ¿verdad? Nunca ha habido confianza en la economía argentina. Incluso cuando Macri vino al poder y existió como esta luna de miel inicial de que el gradualismo en la política económica de Macri iba finalmente a incentivar la inversión en el país, iba finalmente a hacer de que esos 300.000 millones de dólares que los argentinos tienen fuera de Argentina volviesen al país. Pues bueno, no ocurrió. No ocurrió alguna gente dice que el gradualismo mató precisamente a las posibilidades de que las cosas funcionaran bien. O sea, se requería un programa de ajuste más de choque. Sí. Los macristas dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer un ajuste de choque si tenemos al Congreso en contra? Y no teníamos mayoría en el Congreso. Sí, incluso los cortes en varios momentos revirtieron los aumentos de tarifas en los subsidios, que los subsidios eran muy generosos en electricidad, en transporte público y demás. Así que, bueno, se puede tener esa conversación de que si Macri tenía más margen de maniobra para ser un poco más osado en su política. Lo cierto es que la confianza nunca volvió y se perdió de manera definitiva el año pasado cuando hubo esa corrida en el peso. Las razones detrás de la corrida, los macristas han dicho que es que ha sido por el cambio en el panorama internacional, de que la Reserva Federal empezó a aumentar tasas de interés y eso lastimó a varios países, a varias economías emergentes, no solo a Argentina, sino también como a Turquía. Pero lo cierto también es que Macri incurrió en varios autogoles, donde se puso se perdió la credibilidad de la independencia del Banco Central. Cuando hubo un cambio en el jerarca del Banco Central, hubo un impuesto que se metió también a ciertas transacciones financieras, lo cual atizó el hecho de que la gente corriera nuevamente, como ha ocurrido muchas veces antes, corriera a cambiar sus pesos en dólares, y una vez que ya tiene usted esta corrida, hay una devaluación, y ya una vez que usted tiene una devaluación, viene la inflación después, y entonces por eso es que ahora tenemos una inflación del 50%, mucho más alta de la que jamás hubo con Cristina. Sí, de hecho, en el país, Enrique González denomina la desconfianza como el problema histórico de la economía argentina. Esto ha estado con nosotros por mucho tiempo y parece ser que de no implementarse medidas que funcionen va para largo. Sí, creo que muy acertado el término que usa Juan Carlos de autogoles, que se ha hecho Macri él mismo. Existen analistas quienes piensan que Macri debió haber sido mucho más osado, debió haber implementado medidas mucho más de choque al inicio de su mandato. Ahora hay una pérdida de confianza, como dice Juan Carlos. En cierta medida, el préstamo que le dio el Fondo Monetario a Macri, que es el más grande de la historia del Fondo Monetario, de 57.000 millones de dólares, eso era un voto de confianza, de que Macri tenía... en términos generales, iba en la dirección correcta y era un empuje, era un poco de gasolina para que llegara a la meta final. Pero, se le está poniendo fea la cosa. Y vea qué interesante, porque ahora entonces también Macri está en un zapato y su gente y su coalición Cambiemos está en un zapato, porque por un lado, electoralmente les conviene atizar el temor de que Cristina vuelva al poder. Bueno, va a volver Cristina y probablemente muchos de estos empresarios que hicieron este pacto de caballeros con la administración lo hacen gustosos porque saben que no quieren que venga Cristina con sus políticas populistas. Entonces, por un lado, a Macri le conviene atizar el temor de que vuelva Cristina, porque entonces sería el regreso a todas las políticas que tiene Argentina en esta precaria situación. Pero por otro lado, entre más atiza el temor de que Cristina puede volver, adivinen qué,
se pierde la confianza, Claro. no hay inversiones, la gente pospone sus decisiones económicas hasta ver qué es lo que pasa después de octubre. Sí, se podría ver como se podría volver una profecía autocumplida. Esperemos Veremos. a ver qué pasa en Argentina, pero nos vamos a Perú, donde ayer el expresidente Alan García falleció, esto tras haberse disparado en la cabeza cuando agentes de seguridad llegaron a su residencia para proceder con su detenimiento preventivo. Pues está siendo investigado, o estaba siendo investigado por presuntos sobornos que recibió de la multinacional Odebrecht. Como discutíamos ayer, este lamentable caso se suma a uno más de expresidentes de la región que están siendo investigados o bien han pisado la cárcel o están en la cárcel por actos de corrupción, entre otros crímenes. Entonces, vamos al por qué. ¿Por qué en América Latina parece haber esta crisis de expresidentes de la región involucrados en este tipo de escándalos? Aquí la pregunta es si tenemos un vaso mitad lleno o mitad vacío, ¿verdad? Dudo mucho de que la camada de estos presidentes que están cuestionados haya sido muy diferente a la camada de líderes que estuvieron en los 60s, en los 50s y en años anteriores. O sea, dudo mucho que la ética sea diferente, que las prácticas sean diferentes, pero ahora yo creo que tenemos un poco más de transparencia. Hay poderes judiciales más activos en algunos países, no en todos. Hay una prensa mucho más independiente y acuiciosa. Y esto entonces ha expuesto lo que antes era lo normal, que es la corrupción generalizada. Ha cambiado, ha mutado, ¿verdad? Antes era una corrupción muy relacionada a empresas estatales, a gasto gubernamental directamente. Ahora vemos que hay mucha corrupción relacionada a proyectos de infraestructura, que fue lo que estuvo detrás de lo de Odebrecht. O sea, el hecho de que... Y eso es una cuestión donde las instituciones latinoamericanas van a tener que evolucionar. A mí me gustaría, por ejemplo, explorar el caso de Chile, ¿verdad? Chile es un país que no se ha visto sacudido por estos escándalos. Chile, la mayor parte de la infraestructura, o la enorme mayoría de la infraestructura chilena es construida por el sector privado y no ha habido estos casos o no se han destapado. Yo pensaría que no hay, porque pensaría que la prensa en Chile todavía es igual de independiente y demás. ¿Qué son las instituciones o la legislación que tiene Chile que hace que no se incurre en este tipo de comportamientos? En el caso de Perú, muy claro, toda la clase política estaba salpicada, la oposición. O sea, Odebrecht tenía un modelo de negocios muy claro, era darle plata a cualquier candidato que tuviese opciones de ganar la presidencia, no importa si eran rivales, con tal de que entonces, si llegasen al poder, tuviesen acceso a estos jugosos contratos de obra pública. Sí, es muy lamentable, muy triste esta noticia, pero vemos, bueno, en Latinoamérica, históricamente, los grandes casos de corrupción han sido en casos de contratación pública. Es terreno súper fértil para este tipo de sobornos que hace. Lavallato se ha esparcido a 11 países de la región, a países en África. O sea, es enorme este escándalo, esta red de corrupción. Entonces, en Latinoamérica la corrupción pulula en todo lo que son las contrataciones públicas, pero también hay un tema de financiamiento electoral. También, sí. Y en Latinoamérica, mientras no veamos reformas a instituciones, no solo del sector judicial, pero también cambios a las leyes de financiamiento público y político, no vamos a ver cambios. Y yo concuerdo con Juan Carlos, no es que haya más corrupción en estos últimos años. Yo creo que hay un tema de que se han destapado más, que hay más transparencia, lo que ha llevado a que se han destapado más de estos casos, pero no necesariamente creo que sea que ahora hay más corrupción de la que hubo en los años 50, 60. Este caso de Lavallato y Odebrecht, lo que es cierto es que nos ha servido para hacer un scan regional de la fortaleza de las instituciones, de la capacidad que tienen las fuerzas policiales para hacer investigaciones, el sistema judicial para perseguir a sospechosos de estos. Y digamos, sí, tenemos todo en la escala, ¿verdad? Desde los países donde no pasa nada, República Dominicana, Panamá, México, donde sabemos que también se pagaron miles de millones de dólares en sobornos, y no pasa nada, nadie ha enfrentado la justicia. Martinelli.
Bueno, sí. Bueno, Martinelli, pero está en Panamá, pero también hubo gente que se supone, o sea, se especula que el actual gobierno... Sin duda el caso de México. De Juan Carlos Varela, también, al parecer, ha habido también malos manejos de plata y no se han visto afectados en ese sentido. Y después están países donde, como México y Perú, hemos visto un sistema judicial muy activo. Es más, existe el caso también de que se podría decir que demasiado activo. Ha habido abusos por parte de la justicia también, estos arrestos preventivos, creo yo. Sí. Se ha abusado de esa figura y la pregunta es que en una situación como la latinoamericana, donde estamos tan desesperadamente ansiosos de justicia, de que haya transparencia, que se combata la corrupción, parece que las poblaciones están dispuestas a aceptar esos abusos en la búsqueda en aras de la lucha contra la corrupción. Sí, hay un tema llegamos a un punto donde esta visualización de la transparencia puede tener, como dice Juan Carlos, su lado negativo. Es el análisis de nuestros periodistas. Con esto tenemos que ir a una breve pausa, pero los vamos a dejar con unas imágenes del presidente Donald Trump, quien está en un evento con soldados heridos y se espera que diga algo del reporte Mueller. Ya regresamos. Guerreros, porque ellos se ven grandiosos y lucharon, se ven hermosos, pero los digo delante de ellos, esto nunca debió haber pasado, esto nunca debe pasar a ningún otro presidente de nuevo. Esperemos que nunca le pase a ningún otro presidente de nuevo. Muchas gracias. Con nosotros en el escenario están los grandes guerreros de la Fuerza Armada, la Guardia Nacional y el Cuerpo Marino. Cada uno de ustedes es un gran testimonio de la determinación, patriotismo, persistencia que hace de esta la nación más grande en la faz de la tierra. Y para que ustedes sepan, nosotros estamos poniendo la gran cantidad de dinero en estas instituciones. 700 mil millones de dólares. Nunca les diría cuánto logramos con esto antes de yo llegar aquí. Y luego 760 mil. Y queremos incluso aumentar eso para poder mejorar nuestra milicia como nunca antes. Unos barcos de gran calidad, cada soldado que pueda tener el mejor equipo y el ejército va a tener incluso nuevos uniformes, esos bellos uniformes, y la correa es algo muy grande, y si ustedes ven esos uniformes y piensan que fueron poco costosos, no lo fueron bastante costosos. Nosotros tenemos un equipo ahora como nunca lo hemos tenido antes. Hemos hecho investigaciones para conseguir el mejor equipo en el mundo. Nadie ha hecho ni siquiera algo parecido, nadie tiene esto como nosotros. Así que se ha hecho bastante progreso desde que yo llegué aquí con Mike. Nosotros vamos a desplegar nuestras Fuerzas Armadas, vamos a fortalecerla. Nosotros tenemos cosas que están ocurriendo que ustedes nunca creerían. El general lo sabe y creo que todos lo sabemos y todos estamos contentos al respecto. Yo soy una persona de presupuesto, pero más importante que el presupuesto. Bienvenidos nuevamente. Antes de ir a la pausa comercial, veíamos al presidente Donald Trump haciendo declaraciones sobre el reporte Mueller. Como había dicho el fiscal general, asegura que no hubo colusión y que está teniendo un gran día en lo que va del día. Ya veremos cuándo se publique este reporte. Nosotros avanzamos hacia otros temas. En poco más de un mes, los europeos van a las urnas a escoger a sus representantes en el mayor parlamento del mundo, el Parlamento Europeo. Pero según un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, el 30% de los ciudadanos no están decididos, no tienen claro por quién van a votar. Estamos hablando de 100 millones de indecisos. Primero, vamos a hablar de la importancia de estos comicios. Bueno, son comicios donde hay un alto nivel de abstencionismo, puesto que el Parlamento Europeo es como un ente que muchos europeos perciben como irrelevante. Tiene dos sedes, una está en Bruselas, otra está en Estrasburgo. Sus decisiones no son percibidas como de alto impacto en la calidad de vida de las personas. Entonces, los europeos, por lo general, utilizan estas elecciones para hacer un voto de protesta contra sus respectivos gobiernos, sobre los que sí sienten, o sea, a los que sí quieren castigar de una manera directa. Entonces, esto se presta
en las últimas elecciones se ha prestado para un aumento de los movimientos y los partidos antisistema y los movimientos populistas, y se espera entonces, hay mucha atención en este momento sobre la posibilidad de que estos movimientos populistas que hicieron grandes avances en la última elección aumenten todavía más su peso relativo dentro del Parlamento Europeo. Un parlamento que, si bien es percibido como irrelevante, ha venido autoasumiendo funciones y poderes que lo hacen no tan irrelevante en la práctica. Sí, pongamos este número de los 100 millones de indecisos. En realidad, hay 500 millones de europeos en los 28 países que comprenden la Unión Europea. Es la tercera población más grande del mundo después de la India, la China. Entonces no me parece que el número sea tan impresionante, digamos. Acaba de empezar la campaña electoral, entonces tampoco me sorprende que hayan tantos indecisos. Como bien dice Juan Carlos, el Parlamento Europeo es una de las... es como una institución lejana, es una institución compleja, es una de las 3 instituciones principales de la Unión Europea. Se habla de un triángulo del poder, es el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. De esos 3, solo el Parlamento Europeo es elegido con sufragio directo. Y yo no lo veo mucho como un referéndum sobre la Unión Europea. Si bien estamos pasando por una coyuntura donde estamos viendo lo del Brexit, estamos viendo lo de los chalecos amarillos en Francia, las cosas están revueltas en Europa, no creo que sea un referéndum sobre si nos gusta la Unión Europea o no, sino más bien me parece que no hay mucho abstencionismo, justamente porque es una institución que se ve como lejana, como que a mí no me afecta en mi día a día. Por otro lado, el Parlamento, bueno, históricamente no ha tenido mucho poder. Es como simbólico, significa los europeos pueden votar de manera directa, pero por ejemplo la mayoría de las decisiones las toma el Consejo Europeo, y el Parlamento, ninguna de las decisiones que salen de ahí son legally binding, no son Ligamento obligatorio. Sí, ligamento obligatorio, o sea. Entonces. Uno de los puntos interesantes de este reporte es que se dedica a un poco a romper con mitos sobre estos comicios y sobre los temas que van a dominar los comicios. Y un tema importante que para los que estamos viendo desde afuera pensaríamos que sería gran tema es el de la inmigración, que resulta ser que no figura dentro de esto. No, se habría pensado tal vez los números han caído, no he revisado ese tema en los últimos meses. Ciertamente es la migración o el temor a la migración que ha atizado a algunos de estos partidos populistas, ¿verdad? En Italia, la Liga del Norte, Fidesz en el partido gobernante en Hungría, Law and Justice en Polonia. Hay que recordar de que si bien los escaños se dividen, o sea, los partidos nacionales aspiran a estos escaños europeos, cuando llegan a Bruselas, cuando llegan al Parlamento Europeo, se agrupan en partidos europeos, en partidos sombrilla. Entonces está el Partido Popular Europeo, que es la agrupación de los conservadores, donde está el Partido Popular de España, está el CDU de Alemania, etcétera. Luego está ¿cómo se llama el Partido Socialdemócrata? De los socialistas, si se puede decir, donde están el Partido Socialista Español, están los laboristas británicos, está el Partido Socialdemócrata alemán, etcétera. Y luego están los liberales, donde están los partidos liberales. Está Ciudadanos, está el Partido Liberal Demócrata del Reino Unido, etcétera. Partido Liberal Alemán y demás. Macron entró. Ahora es una cuestión a que hay que ponerle atención, ¿verdad? Porque Macron creó un movimiento nuevo en Francia, rompiendo la estructura bipartidista de ese país. No era ni los republicanos ni el Partido Socialista francés. Se presentó como una alternativa liberal, pero tampoco quería meterse un movimiento político dentro del Partido Liberal Europeo, o la Alianza de Partidos Liberales Europeos, ALDE.
Así que hubo negociaciones, al parecer van como en una coalición. Pero ahora la pregunta es si a Macron le va a ir bien o mal en estas elecciones. Es algo lo que hay que ver, puesto que sin duda alguna ha tenido meses difíciles en Francia. Y aquí le seguiremos la pista, pero tenemos que hacer una breve pausa comercial. Antes de eso, los dejamos con las imágenes del reporte Mueller, que ya las hemos adquirido. Bienvenidos nuevamente, soy Alexandra Colón Amila en lugar de Gustavo Alegret. Hoy en nuestra mesa de trabajo, los analistas Juan Carlos Hidalgo y María Fernanda Pérez Argüello. Terminamos con un tema que es la revista Time publica su lista de las 100 personas más influyentes del mundo este 2019, y entre estas 100 personas se encuentran 4 latinoamericanos. ¿Quiénes son? El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador y el Papa Francisco. ¿Qué opiniones nos brindan al respecto de esta lista? Yo hubiera esperado que hubiese un poco más de latinoamericanos en la lista, ¿no? ¿Solo 4? Shakira, yo creo que debería estar ahí, ¿no? Sí, no hay mujeres. No hay mujeres. Yalitza Aparicio, por ejemplo, la de Roma, que causó revuelo con su... Era la primera mujer indígena en una película. Se ganó el Oscar este año, ¿no? Estuvo nominada al Oscar. Estuvo nominada al Oscar. O sea... Bueno, y el director, Cuarón. Cuarón también. Uno pensaría que podría estar en esa lista, ¿no? Sí, no sé cuáles son las... Sí, los criterios. Latinoamérica es un 8% del GDP, del PIB mundial. Yo pensaría que por lo menos de 100 podríamos tener 8 latinoamericanos en la lista, entonces. Sí cabe destacar que estas 4 figuras entran en la categoría líderes. Y bueno, las categorías de este año fueron pioneros, artistas, íconos y titanes. Bueno, artistas de fijo, entonces Sí, Cuadrón sí, y a lo Aparicio deberían de estar ahí. Titanes, Carlos Slim, nos guste o no, pero es el segundo hombre más rico del planeta. O sea, creo que esas listas a mí siempre me generan muchas suspicacias, muchas dudas. Sin duda hay 2 figuras bastante controversiales, que son Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, 2 presidentes que acaban de asumir recientemente y pues, bueno, en sus cortos mandatos ya han generado todo tipo de... Sí, pues no creo que, bueno, en el caso de AMLO sí es un presidente muy poderoso y eso es preocupante. En el caso de Bolsonaro es un poco preocupante por su historial y por sus antecedentes, pero no es tan poderoso. En este momento Bolsonaro ni un minuto de silencio logra pasar por el Congreso brasileño, ¿verdad? Así que yo creo que más que nada están en esa lista por la novedad que representan en su mandato. Sí, el buzz que hay. Con eso cerramos el programa de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos, María Fernanda, por acompañarnos y ustedes por sintonizar. Hasta una próxima.